chivina más bonita tiene. Es una chivina preciosa. Pues ha parido una noche más bonita, una cardenina. Mira qué guapa esta, Qué guapa es la carrillera esta, Madre mía, qué bonita. Esta acaba de nacer ahora, mirad. Mirad lo que acaba de nacer. Lo que acaba de nacer. Está el segundo parto. Y está, si esto no es guapa esta cabra, esto es preciosa. Buenas tardes, mira qué chivina me ha nacido, me ha parido, qué nueva, esa la cardena esta. Esta también es de primer parto, no son todas de primer parto. Pero esa guapa, esa cardenina, qué cabra, Tiene una chivina, mira qué chivina más guapa. Todas tienen una chiva. Mira el primer parto. Son chivarras, mira esta otra chivarra, todas chivarras de primer y segundo parto, las primeras paren todas en octubre, las grandes. Ahí está, ahora sale el sol. Esta acaba de parir. Hemos quedado una ahí paría, he ido Martín a buscarla. Terrorista vegetal, terrorismo vegetal. Esa cardenina tan nuevina que es, qué bonita, qué chiva más guapa. Una chiva guapa. Qué laureles tan bonitos. Mamá, que la vida es breve. Bebe, la vida es breve. Que tu madre es una chivarra nueva. Mira esta. Lo nuevina que esta cardena, mira qué chiva tiene más guapa. Es chivina, vi. Buen día, qué bonita chivarra esta. Cómo los quieren, Y de primera es que paren. Qué bonita, lo que es la vida, nacemos para... Bueno, son todas las chivas las dejo esta vez. De estas las dejo ahora todas. Estas chivas, son 40 y tantas chivas había ayer. Hembras y 4 o 5 machos, más todas las que han nacido hoy. Mira qué guapa esa cardena, siento. No hay dinero en España para pagar lo que vale esta chivarra cardena. Cabra pura de campo. ¿Cómo quiere? Sí, en Villar de Cardena. Yo tenía antes mucha cardena. Ahora tengo cardena alguna. Tenía unos machos cardenos, los vendí. La cabra cardena. Todas chivarrinas estas están pariendo todas cabras nuevas de un año, año y medio. Tienen todas. Estas son todas quintas de la misma edad. Mira qué terrorista, como mamá. Hay un tipo detrás del espejo que me mira con cara de conejo. Pues esta no le marqué las orejas porque esta le iba a vender. Que vendí unas pocas y le iba a vender, no le marqué las orejas. Y ahora tengo la cabra y le tengo que marcar la oreja. Tiene que tener toda la marca mía. ¿No ves cómo el chivo este Freki, cómo la tiene la marca? Y las cabras. Se pone allá, va, este está medio zumbado, este que me llama. Así las marqué, voy a dejarlas todas, unas pocas de cardenas que me salieron las íbamos a quitar. Esta, por ejemplo, está marcada la oreja, ¿no veis? Que tengo despuntada y la oreja cruzada. Esa no, pero esa, bueno, no se puede quitar.
Esta chivarrina parió anoche, también del primer parto. Terrorismo vegetal. Ah, qué macho. Qué chivarro, qué chivarro, qué chivarro. Con el flequillo, mira qué flequillo tiene. Es un flequi, tío. Pareces un hippie. No te tengo puesto nombre, te pondré un nombre. Te voy a poner un nombre, flequi. Y esta es lo que me quiere. Todas las cabras mías pues tienen esta marca. Así si te las roban o se te pierden, saben que son tuyas. La marca de la oreja nunca se le puede quitar. Porque aunque tengan, bueno, ya estas tienen microchips clavados. ¿No quieres al recién nacido? Ay, lo que es la vida. Nacemos para morir. Pero busca tu chivo. A ver si es este el de esta. A ver si es ese. Luego el padre de esta se me ahogó. Este fue el que se ahogó en un pozo. El padre que tenía un padre herrero y se me ahogó. Ah, pues este es un chivo macho. Este para cementar lo haría. No va a ir para la cazuela. Y esta cardena también está preñada, esta chivarrina. Qué laureles tan bonitos. Esta que qué guapa la cámara de la chiva que ha tenido. Es que me la como con patatas asadas. De esta quinta de 100. Todas igualitas, hay un 100 de ellas. Más bonitas. Qué laureles tan bonitos. Y esta que es la mía preferida, que va a tener una chiva más guapa. A ver si os la enseño la chiva. Busca tu hija. Qué laureles tan bonitos. Es que cuidado, Esta también es de primer parto, Esa también es quinta de esa. Mirad qué chiva tiene. Estas cabras no han comido. Esta le echas pienso y no sabes lo que es el pienso. Le pone ahí ceba y te dice, ¿esto qué es? Unas chivarrinas que vamos, mira qué chivarra. Y esta parida, mira cómo está, como un tamborí bien por la tarde. Y el pelo enrizado que tienen, Las autóctonas son así. Regias. ¿Qué te pasa? Yo le había mordido una cabra a un chivo. No se le mete el que no es suyo, le muerden. Esta. No se le pone a mamar el que no es. Pero si esta nació el otro día, como están de gordo, mirad. Y tiene el que más, ¿cuántos días tiene? ¿3 días? Si empezaron a nacer esta semana. Dios, qué gordo estás, tío. Pronto estás para la cazuela. Es una chiva, pero esta la tengo que quitar. Tengo que quitar, pues estas chivas no valen para verata y las quito. Una pena. Hay que matarla. Es nacido para morir, aunque sea hembra. Tu vida va en ello. Pero alguien debe tirar del gatillo. Partir sueño de locos. Esta paparí también está chivarra. Están tostadas, hay un montón de caras de estas paparí. De esta paridera. Luego me pare otra tanda. Ya que chivarra. Esa está parida, ya se ha parido. Esa nuevina también. Estas son todas de primer parto. Esa también de primer parto. Mirad la chiva que tiene aquí, cha. Dios. ¿Cómo las quieren? ¿Y tú cuándo vas a parir? Y tú eres muy nueva. Son todas aquí un 140, todas igualitas. Todas nuevas y todas chiquininas.
Tú te libraste de Navidad, te saltaste, te pasaste la cena de Navidad, ten cuidado, que todavía faltan los reyes. No estás que la has dejado porque la madre es muy buena. Si no, esto es Navidad, el precio que tenían este año, 9,50. Vaya a tener la primera vez que pare esa cachivarra. También. Mira lo que tiene ahí. ¿Qué tienes aquí? Otra carrillera como tú. Chacho, ¿cómo las quieren las chivas, Siempre hay que dejar madres de madres que las quieran. Como deje. Está buscando lo suyo, le huele, ya han mamado. Comparte el sueño de locos. El juego ha terminado. Mucho antes. Está la vinagre. Que estas cabras las tengo, aunque no valen, estas no están escritas en el libro de Verata, porque no valen para la Verata. Las tengo porque es una familia que la tatarabuela me nació en la fuente de los vinagres. Ya ve que ha tenido. Como ha tenido una chiva ha tenido. Pues esta chiva no la mato, la dejaré. Aunque estas chivas no te valen para Verata, esto no cobras por ellas, no están en peligro de extinción. Solo por tenerlo blanco ya no cobras. Pero las tengo porque esta generación, si os dais cuenta, tampoco tengo las orejas cortadas para venderlas. Pero las voy a dejar porque llevo muchísimos años con ellas, llevo 22 años con estas reatas. Son de las tatarabuelas primeras que compré yo. Entonces, pues las dejo siempre como de semilla para acordarme siempre de que la tatarabuela de esta nació en la fuente de los vinagres. Fue de las primeras cabras que compré. Va a tener una chiva igual que ella, Frontina, y por abajo igual. De nombre te pondré Frontina. Te has salvado porque tu tatarabuela nació en la fuente de los vinagres. Y este duende. Me cago en 10, esto. Trenca ahí, mamá, ahí. Dios, qué fina son. Mira, mamá, donde quiera que entalla, mamá. Déjate mamar. Ah, pues tuya. Esa no es tuya. Vamos a darle de mamar a este aquí mismo. Mamá aquí, huésped. Este aquí. Mamá ahí. Que tu vida está en ello. Que no sé cuál es la madre de este. Dios, qué fino eres, qué fina, es otra chiva. Las chivas son más finas que los chivos. Comparte el sueño de locos. Bebe que la vida es breve. Estas leches de la sierra, con muy poco ya se aumentan mucho los chivos. Con poca leche, que tienen una leche que tiene mucha proteína, tiene de todo. Es como le brilla el pelo a chivinos nacidos ayer mismo. ¿Ves este chiquinino que cómo jarreas tú aquí? Este dirá que te espabilas o te espabilan rápido. Pero también es malo darle mucha leche, se mueren todos. Los primeros días, más bien que pasen casi que hambre. Ya se puso de pie. Acabas de nacer. Tu vida va en ello. Pero va bien debe tirar del gatillo. Lo que es la vida, Que tu madre está aquí. Tu madre está aquí. Yo no soy nada tuyo. Yo soy el que te va a quitar el pellejo si eres un macho. A ver, Martín, ¿qué ha pasado? Esa parió un macho. Bueno, pescozón y para la sartén. Métela aquí en ese apartado. Aquí. No sé otro grande para allí, métela para allí esa. Se abre aquí muy bien, hombre, quita. Por no abrirlo, dice Martín. Está ahí para que no sea los chivos para afuera. Quita de allí, echa para allá, echa para acá. Sí. Que siempre tienes que meter, Venga, si no, déjalo. Métela aquí, lo que tú dices. Mucha.
macho. Qué chivarras, Aquí. Dios, son todas igualitas, mirad. Igualitas. ¿La vinagra parió una chiva? Ay, vinagrina, vinagrina, te has librado de la muerte. Te vas a librar por tu tatarabuela, si no para la sartén. Te iba a comer. Aquí, venga, vamos. Algún rico te iba a comer. Aquí. Tú también tienes la cabeza blanca. Pues igual que la de ella, pues ya sé que matarlo, es un macho. Esta cardenina qué bonita es, Martín. Ponemos así, ¿no? ¿Eh? Así está, sobra. Sí, sobra. He dicho que le quite los campanillos hasta allá, pásaselos a las otras. No, sabía, pero hay que poner los campanillos. Y cuando yo llego allá donde tu primo, A ver, vamos a ver lo que es esto, hembra o macho. ¿Qué puede ser esto? Otra hembra, macho. Oh, buen día, es que... Madre mía, qué punta chivas voy a dejar este año. Mira qué chiva. Vaya chiva, esta chivarra, esta es la madre. Esta es la cadena, un chivo para mí. Dios. La cadena. Estas chivarras suelen parir, estas, sobre todo la verata, suelen parir muchas, uno. Luego ya el segundo parto paren ya dos. Suelen parir las grandes, paren dos, pero las nuevinas paren todas uno. Hay algunas que paren dos, pero la mayoría uno. Es mejor, para el primer parto es mejor que críe uno, porque así le coge más la querencia y los quieren más. No, pues este es grande también. Primera noche algunas las metemos aparte, luego otras no hace falta. Bah, depende. Y las que paren en el campo mejor. Has hallado la vida. Mira que te van a ver mucha gente. Esta está todo el rato detrás, que te he perdonado las navidades. Que tus compañeros han ido en traje de baño. Compañeros ya se lo han comido en Nochebuena. A mí me da pena matarlos. No me da pena, los tengo que matar, los mato, los tengo que vender, los vendo. Pero a veces da pena de algunos, ¿eh? De algunos te da algo de pena. Ah, qué chivarra, qué chivarra, qué chivarra. ¿Eh? Martín, no me cagas flipar. No me hagas flipar, Martín. Ya quiere mamá, mira cómo hace, ya acaba de nacer, ya. Si los coges y tú también, voy a decir una cosa, que es que la gente, depende de este ganado fino, si ahora mismo lo coges, se lo pones tú a mamar, parece que no, pero lo haces más tonta la chiva, ya no es tan fina para campo, ella tiene que buscar la ubre de la madre. Si tú lo haces como una mariposa, si tú una mariposa le rompes el capullo, se muere la mariposa. Esto igual, si yo a este chivino ahora lo cojo y se lo pongo allá, ¡ay, qué mame, que tiene hambre! ¡Ay, qué bonito, hay que ponerlo a mamar! Esta chiva ya está condenada a que las sierras se mueren. Ya no saben buscarse la candalla. Parece que no, tienen que hacer su esfuerzo. Se llama ¿cómo se llama eso? La selección natural. Por eso sus madres son tan duras y tan finas. Él solo tiene que buscar a la madre. Y es su instinto y tiene que hacerlo. Si tú lo pones ahora a mamar y otros que lo ordeñan, hay gente que lo ordeña del pecho para la boca, lo mataste al chivo. Y ya tiene siempre cabras torpes y animales torpes. Él solo tiene que ir a la madre y él solo tiene que acandarse a mamar, ella sola. Si tú lo haces, sí, lo haces más pronto y ¡ay, qué bien, pero ya luego para campo parece que no. Los primeros minutos de vida son los fundamentales. Luego ya parece que no son igual de finas que las cabras que se buscan la candalla. Una vez, hace mucho tiempo,
y estaba buscando a la cabra y se había ido a meter la chiva en una cueva. ¿Cómo sabía la chiva que se tenía que meter en una cueva? Me está llamando el hijo por teléfono, os voy a dejar, voy a hablar con el muchacho. Y lo quiere súper bien. Eso igual, si tú coges, pues se lo pones a mamar a la cabra, algunos sí, pero nada más nacer hay que dejarlos que ellos trabajen. La primera noche que apriete, que el hambre les hace buscar a la madre. Entonces cuando ya se crecen, pues en la sierra buscan la comida, el agua, huelen, pues, trabajan en la sierra que no veáis. Chacho, todo el rato llamándome. Eso yo lo llevo haciendo toda la vida y lo he enseñado hace años que siempre lo he dicho. Que no hay que poner nunca un chivo a mamar. Ni nunca, nunca ordeñarle una oveja, una cabra para la boca en la vida. ¿No ves cómo ya va? Esto, eso lo digo yo, que mira qué finas son estas cabras. Vamos, y la ves como donde se meten en la sierra, donde está, tengo un cabrial ahí arriba que flipáis. No es como el chivo el solo tiene que ir. Mira cómo la madre se agacha, mira cómo, y es primeriza, ¿eh? Como la madre es primeriza, se pone en curujá. Y eso es así, eso lo digo yo que llevo toda la vida con esto. Tú métele o dale leche con una jeringuilla o con un biberón, que estás todo el año dándole de mamá. Tienes que dejarse. Y cuando las cabras no lo quieren, yo es que no tengo cabras así, la cabra que no quiere el chivo la quito, la mato. Es que no dejo tampoco chivas de ellas, no dejar chivas de cabras que no quieren, que no tienen querencia. O sea que si tienes una madre que no quiere a sus hijos, pues por muchos hijos que tenga no va a querer a ninguno. Eso pasa a las cabras. Si tú, esta cabra no quiere al chivo, tú dejas chivas de ella. Si yo dejo esta chiva tampoco quedará a sus hijos. En cambio, mira cómo esta si lo quiere. Todas estas cabras mías los quieren de todos. No fallan en una. Y para sierra tiene que ser así. Dejarlo que ellos se los tienen que mamar. Paciencia. Por la mañana es cuando se pueden amamantar. Pero y nada más el primer día. Uy, dale de mamar el primer día. Que has matado tú solo a la cría. Tienes que estar después toda la vida dándole de mamá hasta que se hace grande, agarrando a la madre. Y si no, después cuando crecen son torpes, no se buscan la candalla. Eso es verdad, parece que no, son minutos que son así. Selección natural, como hacían los espartanos, miraban a los hijos, a los niños cuando nacían. El que no valía lo tiraban por un pozo. Pues estas ganaderías de sierra son así. El chivo que en primeras horas tú le tengas que estar ahí, pues lo has matado de por vida. Cuando crecen y van a la sierra ya no valen. Pues seguro. Yo lo digo que llevo con esto toda la vida de Dios. Dale de mamar a un chivo y lo has matado. Uno que compró cabra aquí, igual, tenía la costumbre que le ordeñaba nada más nacer ordeñaba la cabra para la boca del chivo. Si le estás matando a los chivos, estás matando a las chivas para vida. Si es un chivo para carne te da igual que el chivo sea torpe porque lo vas a matar con un mes, pero si son para chivas como esta que van a ser para criar, estas chivas desde los primeros minutos de nacer tienen que ser duras. Y si no, olvídate. Como los espartanos. El que no veían que no era duro lo tiraban para un pozo. Pues esto igual. Si quieres tener cabras finas de sierra que se busquen la candalla, que no te den problemas, ya sabéis. Ley natural. ¿Ves? Está dejando ya mañana, no te creas, vienen unos nublados para allí por Portugal. Venga, vete cogiendo eso. Vete cogiendo eso si quieres. Pues lo que está ahí ya está todo, ¿no? Pues venga.
Sí, échale de comer a los perros. Échale ese tocino que he traído yo, que ese que está ahí, que se gaste todo. Es que estas chivas, mirad las ubres que tienen. Y sin echarles pienso, estas cabras le echas pienso, las estallas. Mirad qué chiva tenía una mi preferida. Yo le voy a... Esta la cabra, esta chivarra me gusta mucho. Mira qué chiva ha tenido. Ah, qué carrillera ha tenido, Mira qué chiva. Como tu madre. Ah, buen 10 con las peleas. ¿Ves cómo le empuja la madre, cómo empuja la madre a la hija para que mame? Ya. Dios, cómo se pegan las cabras, ¿vale? Os dejo, dale, que tenemos que hacer unas cosas para ahí. Esto no se puede andar enreando mucho. Hay que dejarlos, que ellos solo se espabilan. Asallado. Y esta que le he perdonado la vida, que no la vendió en Navidad, que me queda solo esta por quedarla y que está todo el rato detrás de mí. Mira, a ver que te meto un sartenado y te meto para la pre. Que hay una de que... Pues mira, 10 kilos que pesaba, 90 euros más, 100 euros tengo aquí de chiva. Si la hubiera vendido en Navidad, 100 euros tenía. Y he vendido unas pocas de chiva, he matado. La hemos quitado. Porque como sabía que iban a parir a muchas tardías, he dicho ya dejamos las chivas de las tardías. Esta también es una chivarra, esta. Ya. Se ha parido, yo creo que también ha tenido una chiva. Mira qué chivarra. Y cero pienso, vale, cero pienso. Y cero vacuna y cero de todo. ¿Cómo les brilla el pelo, macho? Dios. Diosito mío. ¿Cómo brilla el pelo, El pelo que tienes Calaferata, ni la pasa el calor en verano ni el frío en invierno. Esta es la cabra del pobre, lo digo yo. Esta es la cabra para los pobres. Se buscan la candalla. Mira qué cabra, mira qué chivarra. Es que cuidado, mira qué montón de chivarras, Todas chivarras nuevas. Uf, chivarra, 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 chivarra. A ver si la negrina que está allí si es suya y le miramos. Buah, como sea un macho, como sea un macho. Que sea una chiva, que sea una chiva, que sea una chiva. Esa no es suya, es que aquella también me gusta mucho. Y tú cuando vas a parir, mira esta para parir que está, la ubre que tiene. Qué bonita. Me cago en 10, va a ser eso suyo. Pues como sea un chivo, me parecía que era un chivo, mal asunto. Ah, un chivo, vaya mierda. Cago en 10. Espero que no sea suyo, es que está todo el rato ahí al lado. Estos que los meten aquí en esta agujera a los chivos, mirad. Esta es una chiva de esta. Nos vamos para Extremadura, dura. ¿Y tú cuándo vas a parir? Que lo paséis bien.